Hace unos meses terminé mi doctorado. Una experiencia de 5 años de duración que ha cambiado mi vida. Durante el doctorado he podido conocer a gente muy interesante, he podido aprender un montón de cosas y puedo decir que me ha ayudado a evolucionar tanto profesional como personalmente. Pero mentiría si dijese que ha sido fácil. El mundo del doctorado es muy duro y si no estás preparado para él hay un montón de factores que te pueden llevar por delante fácilmente. Esto lo he sufrido yo en primera persona y también he conocido a mucha gente en mi misma situación que ha tenido problemas con enfermedades mentales como la ansiedad o la depresión. Llevo mucho tiempo pensando en hacer este vídeo, porque me he encontrado a demasiada gente atascada con el problema de la salud mental en la tesis, y por ello creo que es importante hablar de este tema. Veremos en primer lugar qué es el doctorado, qué cosas buenas, qué cosas malas tiene y sobre todo qué acciones o qué hábitos podemos desarrollar nosotros como individuos para mantener un buen equilibrio entre nuestra vida personal y nuestro trabajo o nuestros estudios. Así que si estás haciendo un doctorado y estás pasando por un mal momento, o si tienes pensado hacerlo, o si simplemente conoces a alguien haciendo una tesis y teniendo estas dificultades, te invito a quedarte el vídeo que igual te interesa. Mi nombre es Martín, esto es El Electrón Perdido y comenzamos. Vale, en primer lugar, ¿qué es un doctorado? Pues un doctorado o tesis doctoral es básicamente el escalafón más alto del sistema académico. Primero tienes que hacer la carrera universitaria, después puedes optar al máster y por último ya puedes acceder a los estudios de doctorado. La cuestión es que el doctorado o la tesis no se parece en nada al resto del sistema educativo. Aquí no hay ningún profesor dando clase en un aula, no hay exámenes, más bien no siempre hay exámenes. Se supone que un alumno de doctorado no tiene que estar todo el rato estudiando, adquiriendo conocimientos, sino más bien tiene que estar generando conocimientos. Se supone que tras una investigación, tras unos experimentos, tras un proyecto de investigación, el alumno tiene que ser capaz de generar un nuevo conocimiento, que puede ser desde la cura a una enfermedad hasta aplicaciones para nuevos nanomateriales, como fue mi caso. Esto hace que las tesis doctorales sean muy distintas entre sí. No es lo mismo hacer una tesis en Derecho, que solo necesitas acceder a material bibliográfico, que hacer la tesis en un laboratorio con bacterias, por ejemplo. Hay tesis también que son más largas que otras. La mía duró 5 años, hay otras que duran solo 3. Y por supuesto, no es lo mismo hacer la tesis en un grupo de investigación pequeño, que igual eres tú, tu director y 2 compañeros más, que hacerlo en un gran grupo con cientos de compañeros de todo el mundo. Así que, en definitiva, las tesis son un batiburrillo de temas. Hay una gran variedad de posibilidades dentro de este mundillo, pero todas comparten algunas características, algunas cosas buenas, algunas dificultades, retos, y me gustaría comentarlas. Así que, empecemos por las cosas buenas. Vale, para mí, lo mejor que tiene el doctorado es la investigación por sí sola. Investigar tiene algo de adictivo, ¿sabes? Llega un momento que es como... te sientes como un explorador. Dices, el conocimiento humano dentro de este área, dentro de esta cosa chiquitita, llega hasta aquí. Vale, pues yo voy a dar un paso más allá. Estás viendo todo el rato cosas que nunca ha visto nadie, estás generando conocimiento, sientes que estás aportando algo a la sociedad. Investigar de verdad tiene algo adictivo. Y luego, por supuesto, desarrollas muchas otras habilidades. Aprendes cosas sobre el tema que estás estudiando, obviamente, pero también aprendes a ser autosuficiente, aprendes a comunicarte con otras personas, que es una habilidad fundamental. Vamos, el doctorado te hace crecer en muchas direcciones. Junto con todas estas cosas, además, hay una cosa muy importante que son las personas. Y es que durante la tesis puedes hacer amigos de estos que duran para toda la vida. Te pasas muchísimas horas en el laboratorio con compañeros, tanto en los momentos buenos como en los momentos malos. Aparte de los compañeros del día a día, puedes ir a congresos, puedes ir a estancias en el extranjero, en los que también puedes conocer a otras personas que están en una situación como la tuya y con las que compartes algo muy importante que es tu objeto de estudio, tu área. Y eso a mí personalmente me ha permitido hacer muchísimos amigos de todo el mundo y me ha permitido conocer a gente muy interesante. Y creo que ese es uno de los puntos más positivos del doctorado.
Y luego aparte, la tesis te permite estar en contextos nuevos, en sitios en los que tienes que cargar con una responsabilidad que al principio crees que no vas a poder, pero luego te demuestras que sí. Tienes un sentimiento de desarrollo, de estar creciendo, de estar aprendiendo. Y eso es muy satisfactorio. La tesis te permite desarrollarte en muchos ámbitos y creo que sería la principal razón por la que le recomendaría esta experiencia a otra persona, sobre todo a personas que estén interesadas en encontrar algún tipo de reto intelectual, ¿sabes? Pero claro, no todo en la vida va a ser de color de rosa. Y la tesis, junto a sus momentos buenos, también tiene muchos momentos malos. El doctorado, por lo general, está fuertemente asociado con temas de trastornos mentales, trastornos como la depresión o la ansiedad. Y es normal, porque es una etapa muy dura que involucra muchísimas horas de dedicación y muchísima autoexigencia, que es el caldo de cultivo perfecto para que estos trastornos aparezcan. He estado haciendo una pequeña búsqueda y los datos asustan. No solo se puede demostrar que los estudiantes de doctorado tienen por lo general más depresión y ansiedad que la media normal de la población, sino que además esta tendencia va al alza. Cada vez hay más incidencia de depresión entre los estudiantes de doctorado. En concreto, he encontrado dos artículos distintos, uno hecho en Estados Unidos y otro hecho en China, y los datos asustan. Según la fuente que utilices, la incidencia media de depresión en el mundo es en torno a un 3 y un 6%. 3 o 6 personas de cada 100 tienen depresión moderada o grave. Bien, en estudiantes de doctorado este porcentaje puede aumentar hasta el 40%. Y ojo, que este dato puede ser peor si miramos los datos de mujeres o personas trans, lo cual es una estadística muy grave. Si miramos dentro de estos artículos, se han hecho estudios para ver qué está pasando dentro del doctorado, cuáles son los factores que inciden con mayor fuerza en este dato, cuáles son las causas de la depresión. Y se han analizado distintos factores, como por ejemplo los tutores. El tutor es básicamente la persona que te dirige la tesis, tu mentor, la persona que te guía a la hora de diseñar tu investigación, que te acompaña al analizar tus resultados. Y resulta que este personaje puede ser crítico a la hora de desarrollar depresión, sobre todo si es uno de estos tutores que es o muy estricto, muy severo, o que tal vez no te da tanta importancia, te deja a tu bolo y al final el estudiante se siente abandonado por su tutor. En concreto, uno de estos estudios es muy claro porque recoge testimonios de algunos estudiantes de doctorado que tengo aquí. Entonces, algunos estudiantes hablan de las perspectivas irreales que tienen los tutores sobre su trabajo. Dice así, un estudiante: aunque esté trabajando duro y dedicando muchas horas, a mi supervisor no parece importarle. Siempre estoy diciendo, estoy trabajando. Y él dice, bueno, habrá que trabajar más duro. Lo peor es que me he encontrado con varios amigos que me han dicho testimonios similares de sus tutores. Pero el tutor no es la única fuente de frustración que hay en el doctorado. Hay mucha gente que tiene dificultades a la hora de gestionar el día a día, las frustraciones propias dentro del mundo de la ciencia. Porque la ciencia es muy dura y en la investigación, aunque estés trabajando muchas horas y aunque estés dedicando todo tu esfuerzo, eso no quiere decir que vayas a tener éxito en tu investigación. En concreto, otro estudiante dice así: puedo hacer todos mis experimentos perfectamente, pero por una u otra razón todo el proyecto podría fallar. Y creo que es esa desconexión entre mis actos y el resultado, eso es lo que es duro. Y ya por último, hay que decir que hay algunos factores que pueden ser también muy dañinos para la salud mental de los doctorandos, como por ejemplo temas de autoexigencia. Al final, como decíamos, al programa de doctorado acceden únicamente las personas que han pasado primero por la carrera y luego por el máster. Entonces, dentro de los programas de doctorado se acumulan un montón de personas que en general han tenido éxito en los estudios y que por lo tanto tienen un perfil más perfeccionista, más detallista.
Y estos perfiles tienen bastante tendencia a compararse con otras personas. Os leo un último testimonio de un estudiante de doctorado. Creo que soy una persona que tiende a compararse con los demás. Cuando escucho a otros hablar de su investigación o de su progreso, aunque no estén mucho más avanzados que yo sí que lo siento así. Me entristece. Siento que no estoy donde se supone que debiera estar, que no merezco estar donde estoy. Este último es un caso súper típico. Al final, durante la tesis doctoral, durante la vida de la investigación, tienes un montón de oportunidades para compararte con otros. Al fin y al cabo, tienes que mostrar tus experimentos en congresos, se lo tienes que mostrar a otros científicos y ellos los van a juzgar con ojo clínico. Entonces es fácil sentirse menospreciado, que tus resultados no valen tanto como tú creías, y en cambio es fácil pensar que los demás están mucho más avanzados que tú, porque parece que el resto está sacando buenos experimentos y resultados impresionantes con facilidad. La gente no se da cuenta de que cuando ves los resultados que te está mostrando un investigador, un científico, por cada experimento bueno que te enseña, hay otros 10 que no han salido. Pero eso es muy difícil verlo desde los ojos de un estudiante. Y podríamos estar así durante horas. Hay muchísimas fuentes de tensión o muchísimas fuentes de problemas que pueden estar influyendo en la salud mental de los estudiantes de doctorado. Podríamos hablar de la financiación, de cómo los sueldos en la investigación y en el mundo del doctorado son bajos si acaso tienes sueldo. Cómo puede ser muy difícil compaginar tu propia investigación con tener que dar clases a otros alumnos. Pero en vez de dedicar tiempo a estos temas, me gustaría pasar al siguiente punto. Me gustaría contaros mi experiencia personal durante la tesis doctoral. Antes de empezar la tesis doctoral, yo ya era una persona bastante concienciada con la inteligencia emocional y la salud mental. Creo que ese tipo de herramientas son esenciales para el día a día. Y la verdad es que el doctorado ha hecho que me reafirme. Yo empecé la tesis en 2018, con muchas ganas de aprender, de meterme en el mundo de la investigación, pero la verdad es que ya en el primer año empecé a sentirme un poco frustrado. Sentía que mis compañeros avanzaban mucho más rápido que yo, que de alguna forma no llegaba a cumplir las expectativas que por otra parte me había generado yo mismo. Sentía que no estaba a la altura. Y eso en el primer año. Luego vino, a lo largo de 2020, la pandemia, con todas sus consecuencias. Y si la pandemia ya fue mala para todos, para mí quedarme encerrado en casa fue terrible, porque significa que no podía ir al laboratorio, no podía seguir avanzando y por lo tanto me estaba quedando más atrás. Además, por esa época tendía a compararme mucho, tanto con mis compañeros como con otros investigadores, lo cual no hacía más que hacer peor la situación y creerme menos que los demás. Recuerdo que cuando volvimos a los laboratorios, cuando se terminó ya la cuarentena, recuerdo que trabajaba mucho para intentar estar a la altura, para intentar llegar a cumplir esas expectativas. Iba muchas horas al laboratorio y luego terminaba tarde de trabajar, llegaba a casa y por supuesto tenía que seguir estudiando ciencia, tanto leyendo papers, leyendo artículos para mi doctorado, como para hacer vídeos de YouTube en el Electrón Perdido, este canal de ciencia que me creé en 2019. La situación fue insostenible. Llegaba un momento en que dejé de tener fines de semana, dejé de tener momentos de descanso. Además, por culpa de la pandemia y todo el tema de la cuarentena, la distancia social, dejé de relacionarme con mis amigos. No es ninguna sorpresa que con el tiempo al final acabé desarrollando una depresión bastante fuerte que me impedía funcionar como persona. Al final rendía poco en el laboratorio, me costaba concentrarme, dejé de subir vídeos a YouTube porque no me daba la vida, porque suponía un esfuerzo mental demasiado grande para mí. Y eso, por supuesto, como no subía vídeos, me sentía culpable. Con el tiempo desarrollé una depresión muy fuerte y llegué a plantearme formas de acabar con mi vida. Ahora estoy bien, por suerte, todo eso ha quedado atrás, estoy en un momento bastante feliz de mi vida, pero esa experiencia que viví
es la razón por la que estoy grabando este vídeo. Porque yo he estado ahí. Porque yo sé lo que es la depresión y porque sé que es una cosa bastante difícil de comprender si nunca la has experimentado. La gente cree que estar deprimido es siempre estar triste, estar sin ganas de hacer cosas, pero es mucho peor que eso. Una persona deprimida es una persona a la que le cuesta experimentar sensaciones tanto negativas como positivas. No es estar todo el rato con días tristes, es que todos los días son grises. No hay color, no hay alegría, tampoco felicidad, es un paso de un día a otro en el que solo piensas en sobrevivir. Y eso es duro. Y por eso hago este vídeo, porque creo que es importante hablar de este tema, concienciar a la gente y sobre todo, porque si alguien está viendo este vídeo y cree que ha estado en la misma situación, creo que es necesario que sepa que existen formas de salir de ahí. Existen hábitos que podemos tener y que nos pueden ayudar a salir del hoyo y a mejorar nuestra vida. No todo tiene por qué ser gris. Y creo que es momento de que hablemos de estas cosas. Bien, la pregunta más importante que nos tenemos que hacer es ¿cómo se puede ayudar a una persona que tiene depresión o ansiedad? Ya sea a nosotros mismos o a un tercero. Lo primero que hay que hacer es conocer los síntomas, que están descritos, por cierto, en la página web de la OMS. La depresión, según la OMS, tiene muchos síntomas asociados. Algunos de ellos son continuos sentimientos de culpa, baja autoestima, falta de motivación, dificultades para dormir o cambio de peso. La ansiedad, sin embargo, tiene que ver más con la preocupación de eventos que todavía no han ocurrido, por cosas del futuro. Si en algún caso tienes este tipo de sintomatología, creo que es muy importante acudir a un psicólogo, a un profesional de la salud mental. Este tipo de ayuda es crucial. En mi caso, por ejemplo, me sirvió para evitar cometer cualquier locura y fue un paso clave en mi recuperación. Pero por desgracia, todavía en el siglo XXI hay gente que ve mal esto de ir al psicólogo, porque parece que solo van los locos. Y esto, amigos, es una soberana chorrada. Si te da la alergia del polen, vas al alergólogo. Si te rompes la muñeca, vas al traumatólogo. Si tienes algún trastorno relacionado con la salud mental, vas al psicólogo. Y creo que tendríamos que normalizarlo en el siglo XXI porque es una ayuda como cualquier otro profesional de la salud. Entonces, este sería mi primer y el más básico consejo. Si tienes este tipo de sintomatología, acude a ayuda profesional. Porque no es que sea imposible recuperarte por tu cuenta, pero desde luego es muy difícil y no siempre sale bien. En segundo lugar, durante el doctorado o durante cualquier tipo de estudios, es súper importante mantener una buena relación entre tu vida profesional, tus estudios y tu vida personal. En mi caso, y he visto a muchos compañeros que han tenido el mismo error, durante el doctorado hay mucha gente que dice bueno, mis problemas se solucionan echando más horas en el laboratorio, dedicando mucho más esfuerzo a la tesis. Normalmente, no voy a decir que no esté mal trabajar por algo que te apasiona, pero he visto a mucha gente seguir este camino y caer en un pozo sin fondo, que es echarle demasiadas horas al doctorado. Esto, que en principio puede parecer la solución a tus problemas, en realidad muchas veces los empeora, porque no vas a ser más productivo, tu cabeza no va a estar descansada durante el trabajo y normalmente lo que consigues trabajando demasiado es quemarte, es cargarte tu motivación, básicamente. Entonces es una práctica que yo recomiendo evitar, tanto en mi experiencia personal como en lo que he podido leer en artículos, como lo que he podido hablar con muchos estudiantes de doctorado con la misma situación. Y por último, como tercer y último consejo, me gustaría decir que para hacer un doctorado y no perder la cabeza en el intento, es muy importante mantener una buena red social, una buena red de familiares y amigos cercanos. Es muy difícil señalar la importancia que tienen las personas en nuestra vida. Hace poco estuve viendo un vídeo de Veritasium, que es un canal de divulgación muy famoso y muy bueno. El vídeo os lo dejaré por aquí para que le echéis un vistazo. Pero básicamente estudiaban un experimento científico que ha durado varias décadas estudiando los factores que influyen en la felicidad humana.
Hacían distintas entrevistas a personas desde que eran jóvenes en sus 20-30 años hasta que tenían 80 años. Durante este estudio incluían no solo a los sujetos, sino también a sus parejas, sus mujeres, sus maridos, a medida que los iban conociendo, a los hijos de los sujetos de los estudios, y de esta forma podían caracterizar qué es lo que le ocurría a esta gente durante toda su vida. Cuando los sujetos cumplían 70-80 años, siempre les hacían la misma pregunta: dime algo de lo que te sientas especialmente orgulloso durante tu vida. Y curiosamente la gente nunca respondía: «Buah, me siento orgulloso de haber ganado mucho dinero», o de haber sido un empresario exitoso, o de haber ganado un Nobel, y eso que algunos de los sujetos de estudio habían ganado un Nobel. Lo que respondía toda la gente era cosas relacionadas con personas. Me alegro de haber sido un buen marido, un buen padre, haber sido un buen compañero de trabajo, un buen tutor con la gente de mi entorno. Resulta que a nivel científico ya está demostrado que a nivel de felicidad las personas son lo más importante para nosotros. Y eso hay que cuidarlo. No podemos dejar que nuestros estudios, que nuestro trabajo nos separe de la gente que nos importa, porque eso es lanzarnos de cabeza a un abismo muy profundo de infelicidad. Y las personas no son simplemente una fuente de compañía, de comprensión. También las personas nos pueden dar consejos claves en nuestra vida. Recuerdo que cuando yo estaba en mi peor momento de la depresión, me encerré en mí mismo. No quería hablar con nadie, no quería compartir mi situación porque nadie me iba a entender. Pero luego, con el tiempo, a medida que fui hablando con más compañeros, que descubrí más gente haciendo el doctorado que tenía los mismos síntomas que yo, descubrí, ostras, igual el problema no es mío, sino de cómo veo las cosas. Igual es que estoy en un ambiente que me hace proclive a este tipo de trastornos. Y en ese momento mi cabeza cambió y ese fue un punto de inflexión para mí que me ayudó a recuperarme. Y a día de hoy sigo pensando, ojalá en su momento hubiese hablado con más gente sobre este trastorno que me afectaba. Como podéis ver, el doctorado es un campo complejo. Por un lado, la tesis te puede dar cosas maravillosas y puede ser una fuente de felicidad, de grandes avances, un motor de cambio personal genial. Pero por otro lado también está fuertemente asociado a problemas como enfermedades mentales, como la depresión o la ansiedad y otros muchos trastornos que no he incluido en este vídeo. Entonces, por ello, me parece que todos debiéramos ser, como sociedad y como individuos, más conscientes de estos problemas, hablar más de esto y ayudarnos más los unos con los otros. Así que con todo esto no me queda más que daros las gracias a todos los que hayáis llegado hasta el final de este vídeo, porque la verdad tiene mérito con lo largo que me ha quedado. Y por supuesto, si alguien tiene una experiencia similar de haberlo pasado mal en sus estudios o en su trabajo, esto es aplicable no solo al doctorado, sino a muchas cosas en la vida. Si alguien quiere compartir su historia, os leo en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, muchas gracias a todos y un saludo.